Llegué a Nueva York la víspera de Navidad con la intención de sorprender a mi familia. Desde la ventana de su casa, escuché claramente, «Haz como si no estuviéramos en casa». Sentí un golpe en el pecho. Me detuve en la nieve frente a su impecable townhouse en el Upper West Side. Había viajado toda la noche desde Arizona solo para verlos, ya que no los había visto en más de un año. La última vez que hablamos por teléfono, su voz fue breve y cortante. «Mamá, las cosas están muy complicadas ahora. Te llamaremos cuando todo se calme». Nunca lo hicieron, no por cumpleaños, no por acción de gracias, ni siquiera cuando mi artritis se inflamaba tanto que no podía sostener un tenedor. Traía una pequeña maleta roja. Dentro, galletas caseras que había hecho con cuidado, una bufanda que había tejido para mi nieta y un solo expediente Manila. Ese archivo contenía la escritura de la casa, los papeles de transferencia y certificados de inversión por valor de... No era un regalo que planeaba anunciar con bombo y platillo, iba a ser una bendición silenciosa, igual que los años que pasé asegurándome de que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. La nieve caía ligera, pero mordía la piel. Llevaba mi abrigo más grueso, pero el frío se filtraba hasta los huesos. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. El sonido resonó una sola vez. Escuché risas desde el piso de arriba, el tintinear de copas, música suave, un niño riendo, y luego las voces. Primero la voz de una mujer, mi nuera. «¿Quién es? ¿Invitaste a alguien más?» Después, la voz de mi hijo. La conocía incluso detrás del vidrio cerrado. «Haz como si no estuviéramos en casa. No puedo con esto esta noche. Tu madre actúa como si todavía tuviera un lugar aquí, como si importara». Hubo una pausa. Solo silencia el timbre. Cierra las persianas. Se irá. No me moví. Mi mano seguía sobre la maleta. Mis piernas temblaban, no por el frío, sino por el peso de esas palabras. Momentos después, la música se intensificó. Escuché las persianas correr y la luz del porche apagarse. La casa, que segundos antes parecía cálida y llena de vida, ahora parecía fría y distante desde donde estaba. Por un instante, consideré tocar de nuevo. Tal vez uno de los nietos me reconociera. Abriría la puerta y me abrazaría. Pero sabía que no sería así. No era la primera vez que me ignoraban, solo que esta vez fue tan directa, tan pública, tan definitiva. Respiré hondo. Me giré lentamente y bajé por la acera. El viento aumentó mientras llegaba a la leja, y la maleta roja se inclinó ligeramente, dejando asomar un rincón del expediente. Me arrodillé para cerrarlo y en ese momento, supe que esa carpeta había sido destinada a cambiar sus vidas. Me detuve un momento en la acera, sintiendo el frío atravesar mis huesos, pero no por la nieve ni el viento, sino por la indiferencia que acababa de escuchar. El silencio de mi hijo y mi nuera pesaba más que cualquier tormenta. La puerta seguía cerrada, las persianas bajadas. Aquel hogar que yo había ayudado a construir con años de esfuerzo y sacrificio, me negaba reconocimiento incluso por unos segundos de mi presencia. Recordé cada instante que me había llevado a ese punto. Todos los sacrificios que nadie había notado, las noches sin dormir escribiendo códigos complejos para sistemas de control de vuelo, los días enteros cuidando de una familia que crecía sin agradecer, los años de invertir silenciosamente lo poco que me quedaba de mi vida profesional para asegurar un futuro estable para ellos. Todo eso se resumía en un golpe frío. «Haz como si no estuviéramos en casa». Mis manos se aferraron al asa de la maleta roja con fuerza. Dentro, las galletas que había horneado con amor, la bufanda tejida para mi nieta y la carpeta Manila con los documentos y certificados de inversión seguían ahí,
como un recordatorio de lo que había sido y de lo que aún podía ser. No podía tocar la puerta, no esa noche, no después de sentirme invisible. Un segundo más tarde, la música volvió a sonar con fuerza, como para cubrir cualquier evidencia de mi existencia. Los niños reían, la familia celebraba, y yo permanecía fuera, congelada en el tiempo y el espacio, viendo cómo todo lo que había dado, toda la dedicación y amor, parecía no importar. Me incliné ligeramente, ajusté la maleta y respiré hondo. Podía sentir la claridad formándose dentro de mí. El desprecio que recibía no borraba mi historia, no borraba mis logros, no borraba mi legado. Caminé unos pasos hacia la acera, dejando atrás la casa que alguna vez había llamado hogar. El viento levantaba la nieve y acariciaba mi rostro mientras me dirigía hacia un hotel cercano. Esa noche no necesitaba despedidas, ni agradecimientos, ni reconocimientos. Solo necesitaba recuperar la calma y la certeza de que mi vida no había sido en vano. Mientras avanzaba, pensé en todas las veces que había sido ignorada, en todas las veces que mis esfuerzos habían sido invisibles. La diferencia ahora era que sabía que todo lo que había construido, todo lo que había hecho permanecía intacto y valioso, aunque ellos no lo vieran. No era una venganza, ni un castigo, era simplemente mi momento de reconocer mi propio valor. Aquel frío de Nochebuena, no podía tocar lo que llevaba dentro. La certeza de que mi legado no dependía del reconocimiento de quienes no sabían apreciarlo. El desprecio de mi hijo y su familia se convirtió en un impulso silencioso. La próxima vez, decidiría yo cómo y cuándo se entregaría. Lo que por derecho era mío. Esa noche comprendí algo esencial. Nadie podía borrar lo que había construido con inteligencia, paciencia y amor. Al llegar al hotel, dejé la maleta roja junto a la puerta de la habitación y me senté en la cama, sintiendo cómo el peso del desprecio comenzaba a transformarse en determinación. Abrí la cremallera con cuidado y revisé el contenido. Las galletas envueltas en papel pergamino, la bufanda cuidadosamente doblada, y en el compartimento central, el expediente Manila que contenía los documentos legales y los certificados de inversión por valor de esa carpeta no era solo dinero, era la culminación de décadas de trabajo, sacrificio y previsión silenciosa, la prueba tangible de que, aunque me habían considerado irrelevante, yo había construido un legado imposible de ignorar. Me recosté, dejando que los recuerdos fluyeran con cada respiración. Recordé cómo, en mis años como ingeniera de sistemas de vuelo, había escrito códigos complejos a mano, cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras, y nadie confiaba en que una mujer pudiera aportar algo al desarrollo militar. Cada ecuación, cada algoritmo, cada cálculo minucioso había sido parte de un esfuerzo mayor que mi hijo ahora creía haber inventado por sí mismo. El pensamiento de su indiferencia me dolía, pero también me daba claridad. Había invertido inteligentemente, reinvirtiendo y protegiendo cada dólar que mi sueldo me permitió guardar. Había enseñado a mi hijo, había cuidado a mi familia, había sacrificado mi propia visibilidad, y aún así, ellos no veían nada de eso. Pero yo sabía la verdad, y la verdad era mía para decidir. Abrí el expediente Manila y repasé los documentos, escrituras, propiedad, papeles de transferencia y certificados de inversión, cada uno impecablemente organizado y sellado. Era un legado que había planeado entregar de manera discreta, sin ceremonias ni discursos. Simplemente decir, esto es tuyo. Úsalo con sabiduría. Pero después de escuchar las palabras que me habían expulsado de su hogar, supe que esa entrega ya no sería para ellos. Ese dinero no iría a quienes me habían tratado como un peso muerto,
Iba a ser mi decisión cómo y cuándo se utilizaría. Mientras cerraba la carpeta y la colocaba de nuevo en la maleta, sentí una mezcla de liberación y resolución. La nieve que había dejado atrás, la puerta cerrada de su casa, la indiferencia de su familia, todo eso quedaba atrás. Ahora yo controlaba mi historia. Podía permitirme no depender de su reconocimiento, ni de su gratitud. El frío de Nueva York no podía alcanzar lo que había construido con mis propias manos y mente. Por primera vez en años, no sentí resentimiento ni tristeza. Sentí claridad. El peso que había llevado durante tanto tiempo se transformó en poder silencioso. Lo que antes era dolor ahora era control. La maleta roja no solo contenía documentos y galletas. Contenía la prueba de que la vida que me habían ignorado no podía borrarme. Era mi oportunidad de decidir qué pasaría con todo lo que había creado. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces y festejos, supe que no necesitaba su aprobación. Mi legado estaba intacto, y la decisión final era mía. Cerré la maleta, me acomodé en la cama y por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquila. Mi historia, mi esfuerzo y mi inteligencia no dependían de su reconocimiento. Estaban a salvo conmigo. Mientras me acomodaba en la habitación del hotel, los recuerdos comenzaron a fluir como un río silencioso pero imparable. Recordé la primera vez que sentí que el mundo no me veía, cuando a los 22 años fui aceptada en un programa clasificado del gobierno para desarrollar sistemas computacionales de aeronaves militares. Éramos solo 3 mujeres en la sala, y yo era la única que no tenía asignadas tareas secretariales. Mis profesores confiaban en mí y decían, no habla mucho, pero cuando lo hace, conviene escucharla. Escribí mi primer algoritmo de vuelo a mano, en papel rayado, con lápiz mecánico. No había monitores modernos ni teclados. Todo se hacía con tarjetas perforadas y pilas de papel más altas que yo. Pasaba horas mapeando ecuaciones de corrección de ángulo para ajustes de velocidad supersónica. Un decimal mal calculado podía costarle la vida a un piloto. Era buena, más que buena, precisa, implacable, excepcional en silencio. Para cuando tenía 24 años, mi trabajo ya estaba integrado en los sistemas de radar de los aviones de combate estadounidenses, pero nadie fuera del laboratorio sabía quién había contribuido. Nuestros nombres no aparecían en ningún lado, y nos dijeron que no habláramos de nuestras aportaciones. Luego quedé embarazada. Recuerdo la reunión. Un hombre mayor, con traje gris, miró mi vientre y dijo, necesitarás apartarte. Una mujer en tu condición no puede estar cerca de este equipo. ¿Y si te desmayas? ¿Y si el estrés afecta al niño? Pregunté. ¿Y mi autorización de seguridad? Su respuesta fue fría. Será suspendida temporalmente. Reevaluaremos. Después del parto, nunca reevaluaron. Al nacer mi hijo, nunca recuperé el acceso. Me agradecieron por mi servicio y me dijeron que debía sentir orgullo de ser madre. Como si ser madre cancelara todo lo demás. Me fui en silencio. No había sistema para que mujeres como yo lucharan. Pero prometí, está bien, puedes hacer ambas cosas. Educarás a tu hijo con conocimiento y pasión. Él sabrá quién eres, pero nunca lo supo. Nunca entendió que los sistemas que hoy patentaba eran ecos de mi trabajo. Después vinieron los desafíos familiares. El esposo enfermo, mi suegra con demencia, la casa convertida en un hospital silencioso. Yo era la cuidadora silenciosa, la que equilibraba cuentas, invertía discretamente y garantizaba que nada faltara. Nadie preguntaba por mi pasado. Nadie imaginaba que había sido algo más que una madre doméstica y callada. Al recordar todo esto, mientras la maleta roja descansaba a mi lado, comprendí algo fundamental. Cada sacrificio,
Cada innovación ignorada, cada noche en vela, había sido parte de mi legado. Y ahora, aunque ellos me llamaban carga, yo seguía siendo la dueña de todo lo que había construido. Todo estaba en mis manos. Y por primera vez, no dependía de su reconocimiento. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de calma que hacía años no sentía. La nieve seguía cayendo suavemente sobre Central Park, y desde la ventana de mi habitación veía la ciudad vibrar con luces y movimiento. Por primera vez, me sentí libre de la necesidad de aprobación de mi hijo o su familia. Tenía en mis manos algo más valioso que cualquier cariño condicionado: control sobre mi propio legado. Abrí nuevamente la maleta roja y miré la carpeta Manila que contenía los documentos de la propiedad y los certificados de inversión. Había decidido que ya no entregaría esos $29 millones a quienes me habían tratado como si fuera invisible. Era mi herencia, el resultado de décadas de trabajo, inteligencia y visión silenciosa. Todo debía permanecer a salvo hasta que yo decidiera cómo sería utilizado, y no sería para ellos. Mientras repasaba mentalmente mis opciones, recordé cada momento en que había sido subestimada, en la universidad, en el laboratorio, incluso en mi propia casa. Había aprendido a trabajar en silencio, a acumular conocimientos, a invertir discretamente, a planear cada paso sin que nadie lo notara. Todo ese esfuerzo no se perdería. Mi hijo creía que había heredado mi talento, pero nunca comprendió la dedicación y la pasión que lo sustentaban. Había heredado la chispa, sí, pero no el fuego completo ni la disciplina que la mantenía viva. Entonces decidí hacer un plan. La carpeta, la maleta y el legado permanecerían conmigo, pero debía organizar todo de manera estratégica. Guardé copias digitales de cada documento, asegurándome de que la evidencia de mi trabajo estuviera segura. Revisé antiguos planos, notas, esquemas y cartas que demostraban mi autoría en los sistemas que ahora él usaba. Cada archivo, cada cálculo, cada hoja estaba listo para ser mostrado en el momento adecuado. El hotel se convirtió en mi centro de operaciones. La habitación tranquila me permitió reflexionar y organizar la información que había acumulado durante décadas. Me sentí más poderosa que nunca, no porque buscara venganza, sino porque finalmente comprendía que la justicia no siempre llega a través del reconocimiento inmediato, sino a través de la paciencia y la evidencia. Por primera vez consideré el momento en que compartiría mi historia. Sería un acto impulsivo, ni un enfrentamiento. Sería la verdad presentada con precisión, irrefutable y clara. La confianza en mí misma y en mi trabajo era ahora absoluta. Tenía el control de la narrativa, y eso era más valioso que cualquier reconciliación. Mientras preparaba mentalmente el siguiente paso, recordé los sacrificios hechos para criar a mi hijo, enseñarle, cuidarlo y garantizar que tuviera lo necesario para prosperar. Ahora comprendía que, aunque él no reconociera mis esfuerzos, mi legado era inalterable. No dependía de su gratitud ni de su aprecio. Yo era la arquitecta de mi historia y estaba lista para reclamar lo que por derecho era mío. La claridad me envolvió completamente. El frío, la indiferencia, el desprecio, todo había quedado atrás. Solo quedaba un propósito, silencioso, pero firme: asegurar que mi trabajo y mis sacrificios fueran reconocidos en mis términos, sin esperar nada a cambio de quienes me habían ignorado. La verdadera fuerza, comprendí, siempre reside en la paciencia, la preparación y la evidencia tangible. Llegó la noche del 24 de diciembre, y con ella una sensación de anticipación silenciosa.
Sabía que la sorpresa que había planeado no sería recibida como un regalo común. Esta vez, mi preparación y paciencia serían mis aliadas. Me aseguré de que todo estuviera listo. La carpeta Manila con los documentos, las copias digitales en un disco seguro y cada nota que demostraba mis contribuciones pasadas. Esta no era una cuestión de dinero, ni de orgullo. Era la verdad que por décadas había permanecido invisible. Esa tarde, mientras la ciudad se iluminaba con luces navideñas, recordé cada vez que había intentado acercarme a mi hijo, y había sido ignorada. Su indiferencia me había dolido, pero también había sido mi motivación. Cada inversión, cada decisión silenciosa, cada noche de trabajo solitario había sido con el objetivo de proteger un legado que ahora era completamente mío. Había confiado en ellos, confié en que apreciarían mi sacrificio, pero comprendí que ellos nunca lo harían. Con la maleta roja y la carpeta en mis manos, me dirigí a un lugar tranquilo para organizar lo que iba a mostrar primero. No había prisa. La revelación debía ser estratégica, precisa y definitiva. Revisé cada documento, cada certificado de inversión, cada plano original de los sistemas de control de vuelo que había desarrollado para los aviones de combate. Todo estaba alineado para demostrar la conexión clara entre mi trabajo original y las innovaciones que él ahora reclamaba como propias. Mientras me preparaba, reflexioné sobre lo silenciosa que había sido mi vida durante tantos años: cuidar de mi familia, educar a mi hijo, equilibrar cuentas, invertir discretamente, todo mientras otros tomaban crédito lo que yo había creado. Pero ahora estaba lista para cambiar eso. Esta vez no había necesidad de confrontación ni de discursos dramáticos. La evidencia hablaría por sí misma. Pensé en mi hija, en mi nieta, en todas las mujeres que, como yo, habían sido subestimadas o ignoradas. Este momento no solo era personal, era un acto de justicia silenciosa que resonaría más allá de mi familia. Todo estaba preparado: el material digital, los documentos físicos y un plan para presentar la historia de manera impecable y convincente. No se trataba de venganza, se trataba de reconocimiento, de restablecer la verdad que había sido ignorada durante tanto tiempo. Mientras la noche avanzaba, sentí una mezcla de nervios y determinación. La ciudad brillaba afuera, indiferente a mis planes, pero dentro de mí claridad firme me guiaba. No necesitaba la aprobación de mi hijo ni de nadie más. Lo que importaba era que la verdad saliera a la luz, de manera impecable, con la fuerza silenciosa de quien ha esperado pacientemente durante décadas. Finalmente, me senté frente a mi computadora y comencé a organizar los archivos, los documentos y las pruebas que demostrarían todo lo que había construido. Sabía que este era el momento de la revelación, el punto donde mi silencio se transformaría en evidencia, donde mi invisibilidad se convertiría en reconocimiento. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente poderosa, dueña absoluta de mi legado y de mi historia. 3 días después de organizar toda la documentación, envié un correo a Helen Morris, mi antigua colega y periodista científica. Era alguien de confianza que había seguido mi trabajo durante décadas y entendía el valor de cada línea de código, cada plano, cada cálculo que había permanecido invisible durante tanto tiempo. En el correo adjunté archivos escaneados, comparaciones de mis esquemas originales con las patentes modernas registradas bajo el nombre de mi hijo, y un USB cifrado con todos los datos digitales que documentaban mi autoría. Escribí pocas palabras. Tomó mi trabajo. Mi silencio lo ayudó a construirlo, pero ahora he decidido hablar. No era un grito de ira, ni una declaración de venganza emocional. Era precisión, era la evidencia que no podía ignorarse. Helen respondió en menos de 48 horas. Recuerdo cada palabra que me dijiste.
He revisado todos los archivos. Esto no es solo una historia, es historia misma. Hagámoslo público. El 1 de enero, la historia salió en la primera página de la sección de ciencia y tecnología de un periódico importante. El titular decía: la madre del control de vuelo, como una ingeniera olvidada fue borrada de su propio legado. Subtítulo: ella lo diseñó, él lo patentó. La verdad finalmente vuelve a casa. En menos de 24 horas, más de 2 millones de personas leyeron la historia. Para el tercer día, ocupaba la portada del Sunday Times. Cada detalle de mi trabajo original, mis contribuciones a los sistemas de radar y control de vuelo, la pérdida de mi autorización de seguridad tras el embarazo y los silencios de décadas estaban allí, documentados y verificables. Las redes sociales explotaron. Universidades, juntas de ética y empresas asociadas con mi hijo comenzaron a cuestionar las patentes y los méritos académicos. La presión era silenciosa pero imparable. No hubo confrontaciones dramáticas. No hubo gritos. La evidencia hablaba por sí sola. Cada copia, cada cálculo, cada registro de correo electrónico demostraba que mi trabajo había sido usurpado. Mi hijo estaba desconcertado. Intentó emitir un comunicado público, cuidadosamente redactado, hablando de admiración por su madre y posibles malentendidos históricos. Pero el daño estaba hecho. La verdad, respaldada por documentos y archivos, no podía ignorarse. La gente finalmente veía lo que siempre había sido invisible, que yo había construido la base de todo lo que él ahora reclamaba. Mientras todo esto ocurría, permanecí tranquila, observando desde un rincón seguro del mundo. No me sentí vengativa, simplemente sonreí. La venganza más poderosa no se grita, se documenta. Cada ecuación, plano, cada archivo que había guardado cuidadosamente hablaba por sí mismo. Había esperado pacientemente y ahora la historia estaba completa. En el proceso, el mundo comenzó a reconocer mi contribución. El silencio se convirtió en evidencia y la evidencia en justicia. Mi nombre, borrado durante décadas, aparecía finalmente en titulares, artículos académicos y archivos históricos. La mujer que había sido ignorada, la madre invisible, la ingeniera silenciosa, ahora era vista y respetada. La repercusión fue inmediata y devastadora para ellos. Inversionistas comenzaron a retirar su apoyo de la empresa de mi hijo. Sus clientes más importantes dudaban en continuar los contratos, y las redes sociales se llenaron de críticas sobre la ética de su compañía. Cada paso que él había dado sobre mi trabajo se exponía públicamente. La evidencia era irrefutable: documentos, correos, planos y registros que demostraban que yo había construido la base de los sistemas que él ahora utilizaba y patentaba. La empresa, que antes parecía sólida y segura, comenzó a tambalear. Ingenieros clave renunciaron al percibir la injusticia y la falta de integridad de la dirección. Las negociaciones con contratistas militares se detuvieron mientras se realizaban investigaciones sobre la propiedad intelectual. La presión era silenciosa pero letal. Su prestigio y su fortuna comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Mientras tanto, la vida personal de mi hijo tampoco estaba intacta. Su esposa, mi nuera, confrontó la realidad del caos que la exposición había desatado. Los conflictos internos que antes eran ignorados se hicieron imposibles de ocultar. Meses después, una conocida de su círculo profesional me informó que ella había dejado la casa, llevándose a los niños, y que su matrimonio estaba terminado. Habían intentado mantener las apariencias, pero la verdad había desatado una cadena de consecuencias inevitables. El contraste con mi propia vida era asombroso. Mientras ellos enfrentaban la caída de su mundo construido sobre falsedades, yo disfrutaba de la claridad y la paz que traía la verdad.
La libertad que había sentido al dejar su casa en Nochebuena se había multiplicado por 1000. Mi legado permanecía intacto, protegido y ahora reconocido por el mundo entero. Ellos, que habían ignorado y despreciado mi existencia, se enfrentaban a la realidad de que no podían ocultar la verdad. Mi nieta, que antes había sido testigo pasiva de los conflictos y tensiones familiares, ahora celebraba con orgullo el reconocimiento de su abuela. Las cartas y mensajes que recibí de familiares y amigos de la ciencia demostraban que mi historia había inspirado a muchos, especialmente a jóvenes mujeres que veían en mí un ejemplo de perseverancia y justicia. Cada sonrisa de mi nieta y cada agradecimiento sincero reforzaban que mi sacrificio y paciencia no habían sido en vano. Por primera vez en años, comprendí que la justicia no siempre llega de inmediato ni con confrontación directa. A veces es el tiempo, la evidencia y la paciencia quienes hacen que la verdad se revele de manera absoluta. Ellos habían subestimado no solo mi inteligencia y determinación, sino también la capacidad de la evidencia para hablar por sí misma, mientras veía cómo sus vidas sociales económicas se desmoronaban. No sentí rencor. No era una cuestión de venganza personal. Era la consecuencia natural de sus acciones. Habían construido su mundo sobre mi silencio, y cuando el silencio dejó de serlo, el castillo de cartas que habían erigido comenzó a caer. Finalmente la verdad prevalecía, y yo podía avanzar, libre de cualquier deuda emocional hacia ello.